Todas las cintas de Autodesk Inventor tienen un menú oculto y algunas cintas tienen paneles ocultos. Este menú solo se puede activar haciendo clic derecho en un espacio libre de la cinta. Si acerco el puntero de mi ratón a cualquier lugar de la cinta y aparecen uno o dos rectángulos sombreados, es una indicación que al hacer clic se activará esa función. Pero cuando no aparece ese rectángulo significa que ese espacio está libre. Y si hago clic, no pasa nada. Si ese clic se hace en un espacio libre, como este, es mejor. Pero hay muchas cintas que están llenas de paneles y funciones. Al menos cuando nuestra pantalla es más pequeña. Por eso hay que buscar ese espacio libre entre los botones de los paneles. Luego de localizar ese espacio, hago clic derecho y se muestra esta ventana. Este menú oculto con varias funciones. La primera es para cambiar la apariencia de todas las ventanas del programa. Se aplica a todo el programa. El cambio que realice en este menú se aplicará a todas las pantallas del programa. La segunda es para mostrar u ocultar los paneles disponibles en esta cinta. Esta función solo se aplica en esta cinta, donde se ejecute esta función. Esta cinta de inicio, por ejemplo, tiene 5 paneles disponibles. Uno de ellos, que es el panel de ventanas, está oculto. Luego está la opción para mostrar los títulos de todos los paneles. Aparece activa por defecto. Si desactivo esta opción, los títulos se ocultarán. Luego tenemos una función para crear un panel que se llamará comandos del usuario y donde podemos agregar funciones que podemos elegir de todas las funciones disponibles en Autodesk Inventor. Con esta opción puedo personalizar mis paneles usando las funciones que necesito o que deseo para un determinado diseño o que uso frecuentemente. Luego está la función para desacoplar toda esta cinta con todas sus pestañas. Esto permite convertir esta cinta en un menú flotante y que podemos ubicar en cualquier lado de la ventana gráfica. Para moverla hay que hacer un clic sostenido en la parte superior. Observe que se forma un rectángulo con bordes sombreados. Cuando me acerco al lado izquierdo, ese rectángulo cambia y se forma un rectángulo pero de líneas continuas. Esa señal me indica que puedo soltar el clic sostenido y el menú se ubicará en ese lugar. Lo mismo ocurre si me muevo a la derecha. Basta que se forme ese rectángulo con líneas continuas y al soltar el clic se ubicará en ese lado. Lo regresaré a su posición original. Voy a regresar a este menú de la cinta para ver la última función, con la cual se puede cambiar la posición de toda la cinta. Lo que hemos visto anteriormente. Lo puedo ubicar a la izquierda, a la derecha, sin usar el menú flotante. Solo debo ingresar siempre a este menú para cambiar esa posición, porque con cada opción que uso o que activo, el menú desaparece.